Yo soy David Olmo, responsable tecnológico en Raudata. A pesar de ser informático y ser el friki probablemente de la sala, mi familia proviene de ser productora, he estado siempre rodeado del campo y por eso me hace mucha ilusión, especialmente poder hacer esta presentación y poder un poco ofrecer y enseñar lo que hemos estado trabajando estos últimos años en Raudata. Aprovecho para decir que cualquier pregunta, por favor, lanzadla en cuanto surja. Al final destinaremos unos cuantos minutos para contestarlas, pero sería más divertido si podéis preguntar y no solamente soy yo hablando. Vale. Entonces, vale, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver en una visión de águila qué hacemos desde Raudata. Os vamos a presentar un caso de éxito de Cerima Cherries, que es una empresa puntera en España de cereza. Y durante este proceso os voy a explicar qué retos hemos resuelto para Cerima. Y no solamente espero poder hacer una presentación de qué hacemos y cómo se ha beneficiado Cerima, sino también espero poder dar unas cuantas conclusiones de lo que hemos aprendido durante este camino y, por ejemplo, en el tema de predicciones de cosecha, quizás información que os pueda ser útil a todos. Entonces, empezamos. ¿Qué es Raudata? Raudata es un programa integral para asesores, productores y agronegocios. Con agronegocios nos referimos a productores que son grandes, básicamente, que aglutinan muchas parcelas, muchos campos. Pretendemos solucionar unos cuantos problemas que están relacionados como gestión, rentabilidad, sostenibilidad. Para esto hacemos la ingestión de datos, el mostrar los datos, hacer predicciones y un poco facilitar tener toda la información ordenada y que luego se pueda consumir. En las sesiones de hoy vamos a explicar dos vertientes, una que es la que ahora vamos a hablar, que es la gestión integral agrícola, y después una solución para digitalizar partes de trabajo en campo, para facilidad de coste. O sea, la gente que trabaja en campo, por ejemplo, cosechando, podando, poder tenerlo controlado aún en entornos sin conexión con el móvil, haciendo fotos y de una forma muy ágil. Ahora empezaremos con la gestión integral de información agrícola. Vale. ¿Por qué una solución integral? Ahora mismo los agrónomos y técnicos estáis viviendo un entorno un poco complicado porque tenéis un montón de información que se debe utilizar. Por ejemplo, en la magnífica presentación que antes ha hecho Leonel, se ve como cada vez la información agrometeorológica, tenerla presente y trabajarla es más importante. Vosotros estáis expuestos a un montón de fuentes que hace falta tener en cuenta. Agrometeorología y los accidentes que pueda haber, comunicación con productores, te envío esta recomendación, tú me devuelves qué es lo que has aplicado y yo lo tengo que apuntar. En Excel voy guardando, por ejemplo, toda la información de muestreos, todo lo que voy en campo y miro, por ejemplo, el conteo de insectos de trampas, todo este tipo de información, la información de la maquinaria y todo esto ahora mismo, supongo que os encontréis que está en una situación de que está separado y por todas partes y que cuando quiero sacar conclusiones tengo que unirlo y hacer un esfuerzo bastante grande de oficina cuando al final supongo que estamos todos de acuerdo que lo que preferimos es estar en campo. Entonces, ¿qué servicios ofrecemos? Primero voy a hacer así muy rápido qué hacemos en Raudata, qué servicios ofrece y después vamos a explicar cómo se puede beneficiar una empresa productora o un productor o un asesor. Estas son las cosas que hacemos desde el software de gestión integral. Alertas meteorológicas, esto entra la parte de comunicación y también la parte de producir estas alertas. A veces nos conectamos con estaciones físicas, como por ejemplo podría ser de las estaciones que ha comentado antes Leonel, pero también contamos con un banco meteorológico de datos suizo con el que tenemos cobertura de meteorología virtual para todo el mundo. Realización de cuadernos de campo y todo lo que son aplicaciones y fertilizaciones, analítica de datos, como por ejemplo poder contestar preguntas de qué parcelas me están siendo rentables, con qué parcelas estoy perdiendo dinero, o qué productores están sabiendo sacar más rentabilidad de sus parcelas y cuáles no. Predicciones de cosecha con inteligencia artificial, que esto es en lo que somos más fuertes o lo que más tiempo llevamos haciendo. Aplicaciones para campo, sobre todo lo que nos permita recoger datos y ver datos sin conexión. Imágenes por satélite bueno, esto ayuda en varias partes del proceso. Control de costes y comunicación a tiempo real con productores. Tienes que hacer esta acción y cuando la hagas, confírmame que la has hecho y dime cómo la has hecho. Y ahora, habiendo explicado, y vuelvo a hacer la interrupción de cualquier cosa, cualquier duda, por favor, id anotándolo y aunque no lo cubramos aún,
lo veremos más tarde. O sea, si cualquier pregunta, irla dejando arriba. Entonces, ahora os voy a presentar un poco cómo ha utilizado Cerima Cherries, nuestra herramienta, para los problemas que os he presentado antes. Y Cerima Cherries es una empresa bastante puntera en España que exporta sobre todo a nivel internacional, sus ventas casi siempre son internacionales, de una cereza de una alta calidad. Hace mucho esfuerzo en todo el ciclo productivo. Y os voy a explicar cómo esta empresa ha utilizado nuestra herramienta. Y luego haremos especial hincapié en la parte de predicciones de cosecha. ¿Qué problemas tiene Cerima? Muestreos. Uno claro, y estoy seguro que vosotros también tenéis, sus agrónomos y técnicos dedican mucho tiempo a ir a campo y a recoger muchísima información de campo, tanto para hacer predicciones de cosecha como para cualquier otra cosa, pero la recogida de estos datos y después la organización de estos datos, siendo muchos técnicos diferentes, cuesta. Hay empresas que lo que hacen es apuntarlo en papel y luego cuando llegan a la oficina lo introducen en un Excel. Hay muchas formas de hacer, pero siempre son un poco lentas y un poco difíciles de ejecutar porque tú cuando vuelves de campo no quieres ponerte a introducir datos en un Excel. Ahora mismo lo están gestionando en Raw Data con una aplicación que es súper fácil y lo veremos ahora, introducen datos aunque no tengan conexión en campo. El problema más grande que ellos tienen, sobre todo a la hora de exportar internacionalmente, porque los supermercados se lo piden para cereza. ¿Cuándo voy a empezar a cosechar? ¿Cuánto cosecharé cada semana? ¿Cuántos kilos me van a entrar en el almacén? Porque aparte de tener que gestionar la maquinaria para cosechar, también necesito el almacén tener personas y toda la cadena logística, tener las suficientes personas y la capacidad para procesarlo. ¿Y cuántos kilos voy a cosechar en toda la campaña? Porque quizás si a este supermercado le he dicho X, puedo vender un poco más a otro. Estas son las tres preguntas principales. A esto después os enseñaré algunos de los modelos predictivos que hemos hecho y cómo los hacemos y qué hemos aprendido durante el proceso, porque llevamos 3 años haciendo esto y hemos visto que hay fuentes de datos que son útiles para hacer predicciones y hay otras que no. Cómo utilizan imágenes por satélite, sobre todo para elegir cómo muestrear en campo, porque si, por ejemplo, un campo se divide en un 50% de una zona con más vigor y otro 50% con una zona de menos vigor, tengo que ser capaz de muestrear uh, cogiendo de forma representativa 2 puntos del campo que coja la zona de más vigor y menos vigor. Para esta es una de las funciones, una de las razones por las que se utilizan las imágenes de satélite para ver el vigor desde el aire y la evolución del vigor de los campos. Otros problemas que tiene la comunicación a productores. La comunicación y después el saber quién ha aplicado qué, habitualmente, o en este caso ellos lo hacían por WhatsApp. Pero una vez un técnico o un agrónomo hace una recomendación a un productor, el saber cuánto ha acabado poniendo, qué producto, qué cantidades y qué día exactamente, pues es algo complicado. Te lo dicen por WhatsApp, tienes que tú apuntarlo después, todo esto. Todo esto ahora se hace de forma automatizada a través de la herramienta. Se envía una recomendación por WhatsApp, que ahora veremos, y el productor tiene un acceso para poder decir exactamente cuánto ha puesto, qué producto ha puesto, cuándo lo ha puesto. Otro de los problemas que tiene es, ahora mismo Cerima, los técnicos y agrónomos están pidiendo muchas acciones a los productores, pero no están dándoles nada a cambio. Y los productores, estaréis supongo todos de acuerdo, de que no les gusta escribir ni dar información. Lo que quieren es ver. Cuando a un productor tú le puedes decir, estás por un 20% por encima de la producción de tus vecinos productores, lo estás haciendo bien, felicidades, eso le gusta. O por ejemplo, bueno, hay muchas cosas de este tipo que se le pueden dar. O cómo estás yendo de costes, qué parcelas tuyas están siendo rentables y cuáles no. Esto lo hacemos dándole un acceso minimizado y solamente a la información suya a la plataforma de gestión integral a cada uno de los productores, siendo que el agrónomo lo ve todo y el productor solo ve una parte pequeñita de lo que son sus campos. Sistema de roles. Entonces, con todos estos problemas, un poco ellos lo que buscaban era una solución integral, porque ahora mismo algunas de estas cosas lo hacían o con Excel o con software de maquinaria, de diferentes formas y querían tenerlo en el mismo sitio todo. Y para eso la utilización de Raw Data. ¿Qué pasa cuando no hay una solución integral y estamos utilizando muchos sistemas diferentes para todo esto? Pues ya os lo podéis imaginar. La trazabilidad se vuelve se vuelve difícil. Es complicado unir datos, por ejemplo, de muestreo de cosechas de años anteriores, de meteorología, para poder hacer una previsión de cosecha, porque lo tienes todo repartido en diferentes sitios. Es todo menos eficiente porque tienes siempre que en oficina ponerte a digitalizar datos. Muchas veces ocurre que tienes que repetir información en diferentes Excels o diferentes softwares y claro, comunicar a los clientes suele ser más difícil a los productores porque está todo repartido.
Entonces, en Rabotab básicamente pretendemos solucionar este problema, que se conecten a un mismo lugar asesores, productores y quizás gerencia también, al mismo software, viendo cosas diferentes de lo que le interesa a cada uno, y que en el software estén todas estas fuentes de datos. Y para esto, nosotros hemos visto que lo más eficiente es hacer como un ciclo de digitalización. Hemos visto que hay empresas que están en diferentes niveles tecnológicos o asesores o productores. Hay gente que tiene, por ejemplo, muchísimo histórico de años anteriores, es decir, tiene 10 años de producciones por cada campo, y esto para hacer predicciones, por ejemplo, es genial, pero hay gente que no tiene ni eso. Entonces, en función un poco del estado de digitalización, nosotros planteamos que tiene que haber 4 etapas en función de dónde empiezas. Una persona que no tiene nada registrado, pues es complicado que vaya a hacer predicciones. Pero una persona que tenga muestros de unos cuantos años, quizás puede empezar a ordenarlos para hacer previsiones de cosecha. La evolución suele ser esta. Empezar registrando un asesor cuando empieza a utilizar, o Cerima, cuando empieza a utilizar Raudata, empieza cargando información, por ejemplo, de su RP, si tuvierais, o de sus Excels, con integraciones. Empiezan introduciendo datos desde campo con el móvil y también desde oficina algunas cosas desde web. También pidiendo que los productores sean ellos mismos los que registren algunos datos, por ejemplo, de tratamientos. Si esto ya lo tuvieran todo, pues hacemos una carga masiva a través de conexiones con su RP o de otras formas. Siguiente etapa. Cuando esto ya lo tenemos en la curva de digitalización, podemos empezar a consumir. Y ahora aquí ya podemos empezar a darle, por ejemplo, información a los productores de has aplicado un 30% más de fertilizante que tus vecinos, si es más de lo que yo te dije. Esto visto en una gráfica que sea muy fácil ver. Otra información como alertas de trampas. Es decir, al final es de todos estos datos que ya están en el mismo sitio y en la misma plataforma, poder consumirlos y dar alertas a productores o información que nos permita tomar decisiones. Viene un accidente meteorológico o los grados día acumulados están siendo diferentes a otro año y tenemos que hacer otro tipo de acción. Cuando podemos, después de consumir estos datos, llega la parte de comunicación con productores, que es algo que casi siempre se obvia en los softwares en otros softwares agrícolas, y nosotros vemos que es muy importante hacer, porque al final la clave está en la buena comunicación entre agrónomo técnico y productor. Y para esto es intentando siempre trabajar en WhatsApp, que es como vemos que trabaja la mayoría de gente, dar una forma muy fácil para que los productores puedan consumir todos estos datos que hemos dicho antes. Y que ellos mismos puedan registrar algunos datos también sin mucha complejidad. Y la parte final de la digitalización es la predicción, que cuando ya tenemos todo esto es bastante sencilla. Bueno, no es sencilla, pero se puede hacer. Y esto es lo que habitualmente aporta más valor, tanto a asesores como productores, que esto ahora vamos aquí. Vamos a ir aquí. Vale. Os enseño algunos pantallazos de cómo es Raudata. Esta es una de las plataformas GIS, es el mapa, donde básicamente se pueden ver todos los campos separados por productores, y aquí pueden verse pues un montón de cosas de cada campo. Las visitas a campo que se hayan hecho, por ejemplo, de conteos de insectos, como decía antes, o muestreos para hacer previsiones de cosecha, los tratamientos que se hayan hecho, las tareas, he podado, no he podado, he quitado la cubierta vegetal, controles de maduración, por ejemplo, o controles de penetromía, si hicierais, el personal que ha trabajado en cada uno de estos campos, o la maquinaria utilizada. Todo esto desde el mapa, una forma muy fácil de consumirlo. Después, la aplicación móvil, que está muy pensada para poderse utilizar sin conexión, es decir, en offline, aunque no haya internet, poderlo registrar todo y luego en oficina no tener que rellenarlo en el Excel. Esto es una cosa muy sencilla, intentando que se pueda utilizar también por parte de productores, donde seleccionando parcelas o puntos de control dentro de la parcela, es decir, este punto específico dentro de una parcela, de aquí voy a hacer un muestreo, o aquí está mi trampa de feromonas, poder registrar datos ahí y que esto luego esté conectado con la plataforma. Y bueno, de una forma que sea sencilla, no me voy a parar a explicar. Una cosa buena de aquí, nos adaptamos a cada cultivo. Hemos visto, por ejemplo, dentro de cereza hemos visto diferencias entre clientes de Chile, qué es lo que quieren registrar en sus campos, y otros. Esto adaptamos exactamente los formularios de registro desde la aplicación a cada cultivo y cada empresa. Hay gente que le interesarán unos índices, otra gente que le interesarán otros.
No veo que haya preguntas y no sé si es que estoy siendo aburrido o que estoy siendo muy claro, probablemente lo primero. Por eso os recuerdo que podéis lanzarlas y que al final las contestaremos. Vale. Ah, consumo de datos que decíamos, que esto va más para el productor. Aquí es para poder sacar conclusiones, poder comparar campos entre sí y rentabilidades, rendimientos. Aquí se ven cosas interesantes como, por ejemplo, campos que tengan un tipo de suelo diferente, la diferencia en porcentaje de producción que pueda haber a campos que tengan un suelo, me lo invento, arenoso. Diferencias entre tipos de suelo, diferencias entre vigores vistos desde imágenes de satélite. O sea, al final es poder analizar por qué están ocurriendo las cosas de una forma muy sencilla para productores y asesores. Esto es un ejemplo de imágenes por satélite, que esto es el índice de NDVI. Esto lo que hace es mm, medir el verde que se ve desde el cielo, por así decirlo, para poder ver cuánto vigor tiene un campo. Y esto puede parecer una tontería, pero claro, para parcelas muy grandes te permite ver dónde hay diferencias significativas y puedes ver también problemas sanitarios. O, por ejemplo, si hubiera riego, donde el riego no esté funcionando, que esto algunos clientes se han dado cuenta mediante esto. Por ejemplo, en esta parcela vemos que esta zona verde tiene un vigor sustancialmente superior a estas zonas. Otra cosa interesante aquí es que puedes ver la evolución en el tiempo. Por ejemplo, poder comparar este año que he tenido este accidente meteorológico, cómo tenía el vigor comparado con el año pasado que no lo tuve y que había una mejor pronóstico. Y puedes ver un poco la diferencia de cosecha que vas a hacer viendo un año y otro. Vale, la parte de comunicación con productores. Esto es básicamente intentarlo hacer muy fácil y que de forma automática, sin vuestra intervención, que se puedan enviar alertas a productores con, por ejemplo, recomendaciones de tratamiento, información de que va a venir una plaga o una enfermedad, porque habéis en los conteos que tenéis de las trampas, estáis viendo cómo está evolucionando mucho el número de insectos. Esto es una forma muy sencilla desde la aplicación, desde el software, que se puedan enviar recomendaciones o cualquier tipo de comunicación al productor y que ellos puedan interaccionar. Aquí reciben un documento que si queréis puede ir firmado por parte del asesor o agrónomo, donde se indica la acción a hacer y donde después el productor va a decir qué es lo que ha hecho y se queda registrado en la plataforma. Y la parte final, predicciones. En el caso de Cerima, sobre todo, ellos están interesados en no tanto en cuándo empiezan a cosechar, sino en cuánto van a cosechar cada semana y cuánto va a ser el total por campo. Porque en su caso, las negociaciones que tienen con supermercados, con grandes superficies, si no entregan en la semana en la que ellos han negociado con varios meses de antelación que van a entregar, tienen penalizaciones muy grandes. Pero ¿qué pasa? Unos meses antes de cosechar, en cereza y en otros cultivos, pues muchas veces es complicado saber exactamente cuánto vas a cosechar porque aún hay muchas cosas que pueden ocurrir. Entonces, esto es uno de los principales problemas que ellos tenían. Para poder resolver esto, ellos ya tenían muchos datos, porque ya tenían muchísimos años de muestreos, tenían el histórico de cosechas, pero tenían información desperdigada por todas partes. Diferentes técnicos en diferentes, esto es una realidad que todos vivís, diferentes asesores con Excel por todas partes con sus muestreos en campo, información meteorológica de diferentes estaciones, pero en diferentes sitios. Estaba toda esa información desperdigada y utilizarla para hacer previsiones era muy difícil. Y aquí es donde entra Raudata una vez hemos hecho estas 3 etapas de digitalización previas. Vale. ¿Qué hemos aprendido en estos años de hacer modelos de predicción de cosecha con inteligencia artificial? Nosotros empezamos metiéndolo todo, porque la inteligencia artificial lo bueno que tiene es que es como una coctelera, tú metes todo y lo que salga. Luego hemos visto que hay cosas que no son tan útiles, como por ejemplo las fertilizaciones las aplicaciones fitosanitarias. Si no hay un uso excesivo o fuera de lo normal, en una predicción de cosecha no es tan importante. Cosas que sí son importantes, la meteorología. No tanto la meteorología que hubo la semana antes, sino la acumulada de los últimos meses antes de cosechar. Aquí cosas como los grados día, como por ejemplo cambios bruscos que haya habido en diferencias entre la noche y el día O sea, una diferencia térmica muy grande entre noche y día, que hayan podido estresar la planta, cosas así.
Después, la evolución del vigor que se ve en imágenes por satélite es súper importante y da muy buenos resultados a los modelos de predicción de cosecha. Otra cosa muy importante son los históricos. Eso significa este campo, el año anterior cuánto cosechó, hace 2 años cuánto cosechó, hace 3 años cuánto cosechó, o sea, hacia atrás. Y otro punto muy importante es las características del parcelario, las habituales. ¿Qué variedad, qué genética tiene? ¿Cuánta es la distancia entre calles, entre plantas? ¿El tipo de suelo? ¿Cuándo se plantó? O sea, los años de que tiene ese campo. El portainjertos, si fuera un cultivo que lo tiene. Ese tipo de cosas. Que esto es algo que ya tenéis probablemente todos. Esto lo proporciona Raudata, estas dos. Y estas son cosas que todos los asesores productores tienen, pero hace falta ordenar para poder usar. Y en el caso de Cerima, esto es un poco lo que hemos estado dando estos últimos años. Esta gráfica lo que dice es cada día exactamente cuánto voy a cosechar por cada variedad. Y aquí se ve un poco pequeñito, pero aquí lo que vemos es que para este día se cosecha la variedad Chelan estos kilos. ¿Por qué esto es importante? Porque esto básicamente permite negociar con los supermercados y poder anticipar todo el uso de recursos y reducir las mermas. Todo el uso de recursos de personal, maquinaria y también poder tener una mejor comunicación con sus clientes, que en su caso, como es exportación internacional, y creo que en vuestro caso probablemente haya muchos casos así también, es muy importante anticiparse porque hay que hacer toda la logística. Otro tema importante es por el tema de calidad y por el tema de cuándo voy a cosechar, es el predecir el nivel de azúcares. En este caso, no he podido usar un ejemplo de cereza, pero es el equivalente. Esto es para viña, el poder predecir el grado alcohólico, que en cereza sería los azúcares, medidos con penetromía. Cada día y parcela a parcela, cada una de estas líneas es un campo, poder predecir el nivel medio que van a tener todas sus plantas de azúcares o de grado alcohólico predicho. Esto es una cosa que también ellos utilizan para tomar decisiones. Y hasta aquí. ¿Preguntas? Espero que haya habido alguna. Hay varias preguntas. Sí, David. Sí, ¿Aló? David, sí, ¿me escuchas? sí, sí, sí. Ya, sí, hay preguntas en el chat. Voy a comenzar. Ya, Cristian Silva, si no me equivoco. ¿La plataforma de ustedes se puede diseñar a necesidad de cada productor según la información que él necesite o es estándar? Esto nos lo encontramos mucho. Cada empresa utiliza variables, o sea, variables diferentes. Y sí, esto lo construimos nosotros desde el inicio pensando en esto, en que hay una sección de variables obligatorias o unas necesidades genéricas, como es el tipo de cultivo, y después hay muchísimas otras que son personalizables sin ningún tipo de coste adicional ni esfuerzo. Es decir, es una plataforma flexible. Todo el mundo puede subir todo lo que quiera, sea de la fuente de datos que sea. O sea que sí es personalizable y sin esfuerzo adicional, que eso es lo importante. Se ha hecho desde un inicio pensando en esto. O sea, no es estándar. Es customizable. Es customizable sin esfuerzo adicional, sin coste adicional y de forma muy, muy fácil. Que esto era lo importante, porque en la agricultura nos damos cuenta que cada persona tiene necesidades un poquito diferentes a su vecino. Ujú. Correcto. Otra consulta de Hernán. Para nosotros es importante también para estimar la mano de obra, sobre todo para cosecha de arándanos, manzana y cereza. Bueno, esa era una acotación en realidad. Otra consulta. ¿Tienen experiencia en Chile del uso de esta plataforma? Uno. Dos, ¿qué grado de exactitud ha habido entre la predicción y la realidad? Sí, muy bien. En el caso de Chile, hemos hecho algunas pruebas de concepto. No hemos llegado a hacer o sea, un ejercicio completo. No obstante, o sea, el nivel de, por las relaciones que hemos tenido hasta ahora en Chile y hemos visto los datos que tienen muchas empresas, creo que sería bastante viable hacerlo. O sea, es decir, en Chile creo que tenéis una forma de trabajar similar, diría, a la de España. Incluso en algunos casos más digitalizada, o sea, mejor. O sea, que no creo que fuera problema. Y respecto al tema de grado de exactitud que ha habido entre predicción y realidad. Vale, por ejemplo, puedo decir métricas de grado alcohólico esperado. Con 7 días de antelación, esto es para maduración,
estamos fallando 0,5 grados, 0,5 grados, que esto es un 5% del parámetro bioquímico que utilizan para estimar la maduración. En el caso de cosecha, por ejemplo, de cereza, está entre el 5 y el 10%, pero con unos meses de antelación, que aquí esto, esto es lo importante. Cuando te acercas, va mejorando. Es decir, si yo voy a cosechar 100 en una campaña, con unos meses de antelación nos equivocamos entre 5 y 10, por encima o por debajo. Correcto. Gracias, David. Otra consulta. ¿Se puede conectar mediante API con sistemas de medición de clima y control de riego que ya algunas agrícolas tienen contratado a objeto de poder capturar estos datos y utilizarlos en su sistema? Sí, totalmente. Es lo que hemos dicho al principio. Y habitualmente suele ser recomendable utilizar estaciones físicas. O sea que sí, todo esto que hemos dicho puede utilizarse con las estaciones que ya tuviera la empresa, que ya tuvierais vosotros contratadas. Y la conexión la haríamos nosotros, es decir, no os molestaríamos para el proceso. David, ¿cuál fue el resultado en números de lo estimado versus lo real? Bueno, se repite un poco la pregunta anterior. Sí, si puedo hacer una puntualización de esto, Cristian. Lo de lo del porcentaje de acierto es lo que más preocupa a todo el mundo y con razón. Aquí Correcto. lo crítico es si la empresa tenéis suficiente histórico. A pesar de que esté desordenado, suele mejorar mucho. Lo mínimo que necesitamos suele ser entre 2 y 3 años. Pero si tenéis unos cuantos años de bastantes campos, mejora mucho. Es decir, se podrían conseguir cosas incluso mejores que ese 5% que os he dicho. Depende un poco de cada empresa o cada productor. Correcto. En realidad, al final, la proporción o la exactitud depende de la cantidad de datos que se manejen, digamos, temporada a temporada. Exacto. Hay otra consulta. ¿Hay clientes en Chile y en México? Bueno, Tenemos, ya respondiste sobre Chile, pero México tenemos, preguntan. sí, tenemos clientes en México y en Chile. En Chile, bueno, en Chile tenemos clientes, pero por la parte de predicciones han sido pruebas de concepto. Tenemos clientes para las otras partes de digitalización de raw dataje. Y en Chile también. Ahí en México también, perdona. Sí. ¿Cuáles son las herramientas básicas que utilizan para determinar la cantidad de frutos y así pronosticar la producción? Vale. Claro, esta es una pregunta un poco abierta. ¿Cuáles son las herramientas Sí, básicas? Aquí hemos dicho que unimos información de todo tipo, tanto los muestreos que vosotros hacéis en campo y que nosotros podríamos recomendar algunos, por ejemplo, para cereza sabemos más o menos qué variables se tienen que recoger. Esto lo unimos, o sea, los muestreos de campo, que no son obligatorios, pero sí son bastante recomendables, a los históricos, a imágenes de satélite, la agrometeorología, la caracterización de los campos, todo esto con todo el histórico hacia atrás. Todo este ejercicio de ordenado lo hacemos nosotros. O sea, estas son las herramientas que utilizamos, que luego lo pasamos por la coctelera del algoritmo de inteligencia artificial. correcto. Bueno, cabe recordar que como es un algoritmo y es un proceso de inteligencia artificial, mientras más datos tengas, más el análisis y las correlaciones que va a ser más precisa en virtud de lo que se le pida, digamos. Si es un pronóstico, si es un acercamiento, digamos. Totalmente, Cristian, sí. Eh, bueno, también preguntan si hay clientes en Uruguay. Además, lo pregunta Edison Cabrera, que creo que lo Sí, conozco. estaba No, preguntando por sí, todos sí. los países. Buenas tardes, Edison, que creo que nos conocemos. Eh, no tenemos clientes ahora mismo en Uruguay, pero estaremos encantados de tenerlos. O sea que si quieres que tengamos una conversación, encantado. ¿En qué estado, fenológicamente hablando, ya puedes tener una estimación en cerezas? Vale. Esta es una muy buena pregunta. Ah, vale. Esto depende un poco de lo que hemos dicho antes, de la calidad de los datos que tengamos. Si es el primer año que estamos cogiendo, por ejemplo, muestreos, es probable que más tarde. Nosotros esto lo hemos hecho con unos 2, 3 meses antes de cosechar.
Me gustaría poderme mojar. El problema es que voy a estar haciendo una imprecisión, porque hemos tenido empresas que era bastante más atrás, porque tenía muchos datos, y empresas que ha tenido que ser mucho más tarde. Y no quiero crear falsas expectativas. Pero lo que os tenéis que quedar es con 2 o 3 meses podemos empezar a hacer predicciones de cosecha, de volumen total de kilos a coger en una campaña. Con la salvedad de que tienes que tener información de temporada hacia atrás, ¿no es cierto? Sí, Del comportamiento. Sí. sí. Estamos trabajando Esas en... son las... Sí. Dale, David, dale. No, que estamos trabajando en poder entrenar unos algoritmos de inteligencia artificial que puedan proporcionar predicciones sin necesidad de que el asesor o productor nos dé su histórico. Pero esto aún nos falta un poco de trabajo. O sea, esto es un problema grande, difícil, y estamos en este camino, pero aún nos falta un poco. Bueno, la última consulta. ¿Es solo volumen o también fechas? Las dos. O sea, Las es dos. ambas. Tenemos diferentes modelos. Son 3 preguntas. ¿Cuándo cosecho? ¿Cuánto voy a cosechar? ¿Y cuánto voy a cosechar cada semana? Para estas 3 preguntas. Correcto. Otra consulta. ¿Han trabajado con drones también para realizar captura de datos de campo? Vale, es una muy buena pregunta. Hemos hecho... esto nos lo hemos planteado muchas veces. Hicimos una prueba de concepto, pero luego vimos que el uso de drones, como todos sabéis, es súper caro y no mejoraba mucho comparándolo con imágenes de satélite. Es decir, las imágenes de satélite, si utilizamos Sentinel o Landsat, son gratuitas. Ah, es verdad que tienen mucha menor precisión que un dron, pero claro, puedes tenerlas de 5 años hacia atrás, puedes tenerlas de histórico y puedes tenerla de todos tus campos. Un dron no suele ser viable hacer eso porque es muy caro. Entonces, lo hemos probado, sí, pero hemos visto que no estaba justificado por el coste que tiene, porque ya teníamos las imágenes de satélite. No obstante, si la empresa tuviera ya imágenes de dron, podríamos utilizarlas, pero no le pediríamos que las cogiera. Bueno, la misma persona que preguntó agrega, por eso sirve para predicciones de cosecha, calibres, por ejemplo. Claro, Pero eso sirve para predicciones de cosecha, calibre, ejemplo. claro, no, o sea, no dudo que no sea útil. El uso de drones está extendido. Lo único que es muy caro, no lo puedes hacer de todos tus campos y claro, puedes hacer quizás una estimación de los 4 campos donde pasas el dron y no vas a tener comparación con históricos de años anteriores. A no ser que lo hagas cada año, que no es lo que solemos ver en nuestros clientes. Entonces, se puede utilizar, sí, pero para el uso de previsiones generalizadas para todos tus campos, creo que suele ser un poco más difícil. Ah, Ya, correcto. Dale, David. bueno, he visto lo último que ha puesto me refiero a la medición de satélites y mide calibres. El satélite hace una imagen desde el aire donde se ven colores, se podría decir. Esa información y la evolución día a día y semana a semana se puede utilizar para prever los calibres que vas a tener esta cosecha, pero no se ven los calibres desde el cielo porque se ve desde arriba.